Bueno, volvemos otra vez, y otra vez, y otra vez. Así que volvemos, volvemos, volvemos. Entonces, hubo la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto el objetivo de aquí no es analizarla, no es el objetivo explicarla, ni nada por el estilo. Sí que a muchos les gusta, sé que a muchos les gusta la historia, pero bueno, podemos compartirla. Entre ellos, lo único que podemos decir es lo siguiente: el invierno. El invierno. Así de sencillo, el invierno. Si recuerdan un poco de historia, Napoleón, cuando quiso conquistar el mundo, que Napoleón, sí, sí, claro, quiso conquistar el mundo, se dirigió a Rusia. ¿Y quién lo frenó? El invierno. El invierno. Los rusos le dicen el general invierno y tienen una devoción hacia el invierno. Los ha salvado de los franceses, cuando los franceses querían conquistar el mundo, y también de los alemanes. Los salvó. Y uno dice, pero eso es imposible. No, no para los rusos. Para ellos no lo es. No vamos a hablar más porque no es el caso. Maquiavelo ha sido uno de los personajes más controversiales de la historia. Eso sí nos interesa. Sí, eso sí viene al caso. No hay es que no hay una opinión medio de Maquiavelo, señores. No existe una opinión al medio. Los famosos media tinta, no. Y por cierto, esto era en cierto momento del mapa de la historia, esto era Europa. Sí, esto era Europa, todo era Alemania. Todo era Alemania, señoras y señores. Todo era Alemania y uno dice, ok. Y resulta que no hay una opinión uniforme sobre Maquiavelo, no hay, es que no lo va a haber. No va a haberla, eso es imposible. Algunos dicen, bueno, es que era un personaje controversial hasta el día de hoy. Fíjense ustedes, retrocedemos un poquito, por favor. Murió en 1527, la fecha de Maquiavelo, de su muerte. Y hasta el día de hoy no se cuenta desde el día que nace, se cuenta desde la muerte. ¿Y por qué no desde que nace? Porque dudo mucho que alguien o él haya escrito El Príncipe, por más inteligente que haya sido, a los, no sé, 5 años, 2 años, 10, 12. Se entiende, siempre se cuenta desde su muerte. Desde el día de su muerte hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los genios más controvertidos que hay. Algunos dicen que era un genio político, que era un capo, que era un espectáculo en el sentido de hablar de política. Otros dicen, no, era un ser perverso y siniestro y pare de contar. Era un ser siniestro y perverso, y que no se discute, no se diga ni más, ni absolutamente menos y punto. Otros dicen, no, era un genio, te decía cómo gobernar, y otros era perverso. Algunos dicen, en realidad, si lo ves desde un punto de vista filosófico, El Príncipe es un manual de cómo hacer las cosas en el poder y qué no hacer para que el pueblo no se te levante, porque Maquiavelo siempre era preocupado porque el pueblo no se te levante. No, la respuesta es tajante. ¿No has escuchado la frase maquiavélicamente? Mira esa compañera nuestra, mira lo que había sido, pensamos que era alguien tranquilita o calladita, pero mira, ¿no? Maquiavélicamente había estado haciendo todo, qué maquiavélica. Y ahí está, en eso se usa la frase maquiavélicamente. Así es la frase maquiavélicamente. Entonces uno dice, wow. Entonces no hay una opinión que diga punto intermedio. Lo que hay que entender, lo que hay que entender es lo siguiente, que en su época su patria Italia no era la Italia que hoy día conocemos. No, era absolutamente una nación. Dame un segundo. Ahora sí. Era una nación absolutamente fraccionada en muchísimos estados. Y aquí también tiene que ver mucho la Iglesia Católica. Porque ustedes conocen lo que es el Vaticano. Correcto. Conocen lo que es el Vaticano.
pero tienen que entender que el Vaticano hoy día no es el Estado pequeño más soberano más pequeño y soberano del mundo, que tiene 0,44 kilómetros cuadrados. Tienen que entender que en ese momento no era así. No. Italia fraccionaba literalmente, perdón, los estados pontificios o el Vaticano fraccionaba a Italia. Era más grande el territorio del propio estado del Vaticano, sí, señores. Pasó a la historia o los anales de la humanidad con esta frase que es polémica inclusive. El fin justifica los medios. Hay una discusión sobre esta frase, señores. Hay una eterna discusión que no termina. Maquiavelo murió en 1500, tanto hasta el día de hoy sigue discutiéndose. Muchos juran, perjuran y aseguran de que es Maquiavelo el que la dijo. Y que se ha perdido en las ediciones del Príncipe, como yo les decía, por las traducciones. De hecho, la primera edición de traducción del italiano al idioma castellano no es el castellano que hoy día hablan los españoles o el español de España. No, era otro tipo de español. Entonces, ha habido muchas pérdidas. Algunos dicen, no, sí la dijo, solo que por el tema de las traducciones se ha perdido esa frase. Otros dicen, nunca la dijo él, fue mucho tiempo después. Napoleón Bonaparte el que la dijo. Ese intento de querer conquistar el mundo. Ese intento de querer conquistar el mundo. Así de sencillo. Entonces, hasta el día de hoy hay esa eterna discusión del fin justifica los medios. Esa eterna discusión de esa frase. Algunos dicen, no, señor, fue Maquiavelo, sus versiones y escritos originales, que en la traducción se pierde. Sí, señores, en las traducciones se pierde. Y otros dicen, no, no era así, está mal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí uno dice, bueno, hasta el día de hoy Maquiavelo sigue dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar, y es evidente que es imposible no analizarlo en una materia como esta. Es evidente que hay que analizarlo en una materia como esta. Es obvio que teníamos que avanzarlo y verlo y profundizarlo un poco más. ¿Qué opina al respecto? ¿Alguna opinión sobre nuestro amigo Nicolás Maquiavelo? No hemos hablado de su vida, no nos ha interesado de su vida, sus amores, porque no es algo que venga al caso. Para ser muy franco, no es algo que venga al caso. Ahora, si alguno de ustedes ha investigado, bueno, de entrada, Diego Aguirre, adelante, por favor, adelante, tienes la palabra. Bueno, muy buen día, doctor. Bueno, no es otra cosa, yo para mí, una de las tareas que nos nos dio para leer varios libros, y yo elegí El Príncipe de Maquiavelo, de ahí hacer un resumen del libro, explicarlo. Y bueno, antes de leerlo me tomé un poco de la libertad de ver, o sea, más o menos el porqué de las ideas de Maquiavelo, ¿no? Bueno, y me parece interesante, ¿no? Aparte de que en la época donde él empieza a ser relevante, es una época en la que también empieza a haber no solamente más pensadores, ¿no? Sino en la que precisamente la política toma una, ¿cómo se lo puedo decir? Toma mucha fuerza, ¿no? Lo que más me ha sorprendido es que, pues, mucho del hecho del por qué él pensaba así era precisamente, ¿no? Por el descontrol y el poco, ¿cómo se lo puedo decir? El poco control que había en las ciudades italianas donde él se asentó, especialmente en Florencia, ¿no? Eso es lo que más que otra cosa pude averiguar y pude ver este personaje, ¿no? Más aparte también de la educación, ¿cómo se lo puedo decir? Con tintes griegos que recibe, ¿no? Porque recibe educación y más que otra cosa griega, filosofía griega, y de esto saca mucho para adelante, ¿no? También una de las cosas que yo notaba y que también lo nombro es que yo creo que realmente la única persona, o sea, que pudo, o sea, tal vez dirigir una nación como lo veía Maquiavelo era Joseph Stalin, ¿no? Y eso es algo que de hecho lo pongo en mi libro y me dice, ¿no? O sea, es impresionante cómo este señor habla de lo que básicamente podría llegar a pasar en el futuro y pasa.
O sea, pasa, porque realmente, o sea, todo, cuando yo leía el libro al principio, yo decía, esto ha pasado en la URSS, esto es un claro ejemplo de lo que pasó en la URSS, y es muy adelantado a su tiempo, siglos, literalmente siglos, porque tal como lo decía Maquiavelo, es lo que ha hecho Stalin, o sea, evitar que la gente tenga control, evitar, o sea, dominar completamente, ¿no? Utilizar a la gente como un recurso, silenciarla si no quiere cooperar, no sé, a mí me parece un libro sumamente tétrico, pero interesante, y sobre todo el personaje me ponía a pensar que, o sea, eh, Maquiavelo no era un psicópata, no era un trastorno mental, o sea, él mismo incluso lo explicaba, lo cual me parece un tanto frío, pero, o sea, cierto, ¿no? En cierto punto, porque él decía, ¿no? Que matar porque sí, no termina bien, incluso para un gobernante. Si se busca una muerte, si se busca muerte, tienen que ser, o sea, muertes bajo algo que ayude. Entonces, yo era quedé muy impresionado, ¿no? O sea, me jaló mucho el libro, fue bastante interesante cuando lo leí y sobre todo cuando buscaba, ¿no? El hecho de que, o sea, un hombre siglos atrás ya tenía una visión de cómo se debería, o sea, bueno, mejor dicho, cómo se gobernaría de una forma totalmente autoritaria, ¿no? Y en la que se controlaría todos los aspectos. Y si bien obviamente no especifica ciertas cosas, es algo que a la perfección se ve en nuestra historia, especialmente en el siglo XX, ¿no? Y eso, ¿no, doctor? O sea, a mí me impresiona más que otra cosa cómo escribía ciertos comportamientos que nosotros tuvimos, o sea, mejor dicho, pudimos ver en nuestra historia en el siglo XX específicamente. Muy bien, Diego, la verdad, muy bien. Y sí, Maquiavelo se adelantó bastante a su época, bastante. Cuando hablabas de Stalin, hay una situación que se me vino a la mente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, claro, todos eran amigos enseguida, Juan Carlitos. Todos eran amigos, todo el mundo unido, los alemanes ya habían sido derrotados, los japoneses también, los italianos ni qué decir, etcétera. Y los estadounidenses iban bastante antes del inicio de la Guerra Fría como tal. Ojo, hago la aclaración histórica. Claro, porque había un intercambio fluido de mensajes entre Unión Soviética y Estados Unidos. Había un intercambio fluido, claro, se estaban repartiendo el mundo, en pocas palabras. Pero había esa cordialidad. Antes de la Guerra Fría, la crisis de los misiles, que casi vamos a una guerra nuclear, sí, se entiende. Pero Stalin seguía siendo presidente de la Unión Soviética antes que entre Nikita Khrushchev. Entonces los estadounidenses veían cómo el pueblo lo obedecía a Stalin de una manera ya atroz. Así, en pocas palabras, quiero que saltes. Sí, camarada Stalin, ¿cuántos metros alto? ¡Wow! Y los estadounidenses decían, ¿cómo controlas un país tan extenso territorialmente hablando, que en esa época era la Unión Soviética, más de 22 millones de kilómetros cuadrados? ¿Cómo controlas? O sea, que no se te levante una región entera. ¿Cómo lo haces? Traigan una gallina. Sí, la famosa historia de la pobre gallina. Ahí le traen la gallina, la acaricia un rato Stalin y la despluma. Obviamente de una manera salvaje y atroz, que los estadounidenses eran, oye, nosotros sí comemos pollo, pero no somos tan crueles. Y la gallina obviamente es sangrando y todo, y Stalin traigan el maíz. Y le pone maíz y la gallina se olvidó de sus heridas y va y come donde Stalin. Y Stalin ahí dice, eso yo hago con mi pueblo. Y los estadounidenses, oh, no digas nada, no, yo tampoco diré nada, calladitos nomás y pare de contar. Es una historia muy cruda. Sí, los defensores de los animales hoy día hubieran, ni siquiera hubieran ido donde Stalin, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente sabemos cómo era Stalin. Así que bueno, pero esa es una historia que pueden buscarla, es cruda. Esa historia donde Stalin le mostraba a los estadounidenses cómo gobernaba un país tan grande sin que se le levante. Juan Carlos, ahora sí, adelante, por favor, Juan Carlos. Bueno, Doc, aparte del príncipe, bueno, Maquiavelo en en varios de sus textos considero de que ahora con la coyuntura social yo creo que viene siendo una advertencia, no sé, como un Nostradamus, lo pongo en ese ejemplo para que entiendan.
de que si no tenemos una buena política y que si la corrupción entra inmersa dentro de la política, o sea, todo va a ir mal, ¿no? Y es un claro ejemplo del Príncipe, ya que hemos tocado ese libro. Y bueno, como menciona, mire, ya más de 500 años, ¿no? De su muerte y hay varias propuestas, hay varias tesis, hay varios biógrafos de su historia, de su vida, ¿no? Porque sigue siendo muy relevante. Para Florencia, en Italia, hay muchos lugares en donde siguen, ¿cómo le explico? O sea, se reúnen solo a leer Maquiavelo, porque ha sido algo muy importante. No sé si me dejo entender. Sí, se deja entender. Y ¿saben qué? A la intervención de Diego y tuya, Juan Carlos, yo les voy a dar un ejemplo a ustedes. Al año en Argentina hay elecciones. Al año en Argentina hay elecciones. No hablaremos de Bolivia, ya sabemos el lío del censo, ya sabemos el show, ya sabemos que ya estamos en los 6 meses de tensión para el revocatorio. Evitemos hablar de Bolivia para evitar susceptibilidades y que aquí se vuelva un debate y etcétera. No, hablemos de otro país. Cuando ustedes dos hablaban y daban sus opiniones, era imposible para mi persona no pensar en lo que ustedes decían y comparar con la Argentina. Un déjà vu, una situación de caos y desorden, ¿sí? Que Maquiavelo ya lo había predicho, estaba muy adelantado a su época. Es cierto, es un Nostradamus desde el punto de vista político, hay que decirlo de esa manera. Si no saben quién es Nostradamus, Nostradamus, ¿sí? Pueden buscar en Google y sus profecías muy famosas. Hay libros inclusive de Nostradamus y hay libros que interpretan las profecías del propio Nostradamus, que obviamente, bueno, lo que ustedes dos hablaban, yo lo comparo con Argentina. Caos, anarquía, desorden, así de sencillo. Mi hermano iba allá, me cuenta cómo marcha todo. Una bolsa de billetes para comprar 5 panes. O sea, es una situación de anarquía que se vive en la Argentina. Anarquía. Así. Prefieren la moneda boliviana a su propia moneda. Los bancos tienen las monedas de baja denominación, no saben qué hacer con ellas. Así como alguna vez, quizás algunos de ustedes recuerden, otros no, en algún momento Bolivia tenía billetes de 2 bolivianos. Sí, había billetes de 2 bolivianos. Y había billetes de 5, eran vertecitos. Hoy día ya no están, pero ya los argentinos con esas monedas bajas, los bancos no saben qué hacer, porque hay un protocolo para deshacerse de esos billetes, no es meterlo a la calle, tirarlo afuera y ahí pare de contar, porque la gente no los quiere, no te sirven. Entonces resulta que frente a todo esto, hay un candidato argentino, hablo de Argentina porque es una realidad cercana, pero podemos hablar de ella libremente, donde hay un Javier Milei que cada vez está creciendo más y más en las encuestas. Les voy a ser honesto, muchas personas ya han hecho encuestas. ¿Entiende lo que Milei dice? No. ¿Entiende lo que significa libertario? No. ¿Sabe cuál es la diferencia entre libertario y liberal? Y la gente en Argentina, no. Una buena parte, no. ¿Entiendes cuando él dice que va a suprimir el Banco Central de Argentina, que es el que controla y emite moneda? No. Entonces, ¿por qué lo vas a apoyar? He dicho una buena parte, no he dicho la totalidad, porque en Argentina hay gente que sí sabe estos términos que estoy hablando. Hago esa aclaración. ¿Por qué es nuevo? Porque habla fuerte. Bueno, los argentinos usan otra palabra, no lo voy a decir acá. Y está en contra de la casta tradicional. Ante el caos y el desorden, el único que hay tan, así de sencillo. Pone orden y se nota que sabe que quiere poner orden. ¿No te parece radical en las diversas encuestas, estudios, programas de televisión, cuando pregunta a la gente? Sí, pero eso es lo que el país necesita, así. Frente al desorden que se vive, eso es lo que el país necesita. Mira, viejo, me compré un choripán. Me costó comprármelo, pero era un lujo por mi cumpleaños. Y vinieron 2 tipos y me lo afanaron. Afanaron es robar allá. Uno de ellos me dio un piñazo y se llevaron el choripán. Y el periodista, ¿te asaltaron por un choripán? Sí. Y si Milei iba a poner orden, tiene mi apoyo y el de toda mi familia. Y somos muchísimos en mi familia, somos numerosos. Entonces, obviamente,
estas situaciones de caos y anarquía generan que aparezcan muchos liderazgos que no sé si son buenos o son malos, ustedes lo definirán. Sucedió en Alemania, va a suceder en Argentina, sucede en El Salvador, que ahora el presidente salvadoreño ha dicho, la Constitución dice que no puedo postularme un periodo más, pero ¿ustedes quieren sí o no? Sí, y listo, me postulo. ¿Cuál es el problema? O no, Tribunal Electoral y Tribunal de Justicia. No, no, sí, sí, jefito, si no nos mete a la cárcel con las maras y las pandillas y mejor ahí nos quedamos. Sí, 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 mejor ahí, mejor ahí. El éxito de Bukele es haberse salido del margen de ciertos principios de presunción de inocencia y haber llenado las cárceles y no salen de pandilleros. Por primera vez en muchos, muchos años, la gente puede salir a la calle 11, 12, 1 de la mañana a pasear por la plaza, a hacer ejercicio, trotar, sin que un pandillero te asalte y te quite la ropa y llegues desnudo a tu casa. Bueno o malo, ustedes lo verán. Yo no. Pero eso estamos hablando en realidad de otros países, que sí podemos hablar. Y bueno, yo por eso les digo, fíjense en la realidad de otros países. No nos vayamos a buscar un país asiático, un país africano, no. Veamos El Salvador y comparemos con Maquiavelo. Veamos Argentina. La situación en que se escribió El Príncipe, como ya decían sus compañeros y como yo decía, era un asco, era un caos. La gente hacía lo que se le venía en gana. Y las leyes de adorno. Y Argentina el próximo año vamos a darnos cuenta de esos aspectos en cuestión. Entonces, Maquiavelo buscaba que la política sea una ciencia autónoma e independiente de cualquiera otra, incluyendo lo que era la religión, el derecho y la filosofía. Así de sencillo. Es así de simple. Entonces, ahí tenemos ese aspecto. Para él, la política se entendía como la actividad humana especial relacionada con las relaciones de mando y obediencia. Es decir, hay una dominación. Aquí entra en discusión el tema de la libertad y el libertinaje. ¿Es lo mismo? No. Yo tengo el derecho de hacer lo que quiera porque soy libre. No. Tengo el derecho. No, señores, hay reglas. La libertad tiene que estar siempre dentro de esas reglas. Entonces tú no eres una persona que quiere libertad. Amigo, te has defecado en plena vía pública y los perros lo hacen. ¿Estás comparando el género humano con los peluditos que están en situación de calle? Tengo el derecho, si tengo ganas y aquí no hay un baño público, tengo el derecho a hacerlo, amigo. El Estado no puede estar poniendo un baño público en cada cuadra. No puede. No es mi problema. Hay una diferencia entre libertad y libertinaje, siempre la hay. Siempre, siempre, siempre la hay. Por ejemplo, yo critico a los políticos cuando dicen la seguridad ciudadana tiene que ser un militar en cada cuadra. No. La seguridad ciudadana no es que te esté alguien supervigilando. Muchos de ustedes han estado presentes, y lo sé, en el conversatorio por los 40 años de democracia. Han estado presentes, de hecho una de las tareas es esa. Ya han estado ahí, o sea que y lo han visto por Facebook, así que no va a ser una tarea muy complicada, que digamos. Lo escuchaban a Agustín Zambrana de Santa Cruz, ¿cierto? Lo escuchaban a él. Él decía, hay una situación donde hay una pugna hoy día. La gente me dice, la gente nos dice. En las dictaduras, sí, y lo ha dicho Agustín, está ahí en la grabación. Esto es para el análisis filosófico, inclusive. En las dictaduras, la gente se sentía más segura a los fines prácticos. Claro, no faltó el que, ¿por qué? Los índices de delincuencia eran cero. Vean a alguien ahí en plena calle fumándose algo y venían los militares y lo agarraban y lo liquidaban. ¿Y qué decían los vecinos? Sí, está bien, nadie tiene por qué estar fumando esas cosas ahí. Y listo, pare de contar. Gente bebiendo en la plaza pública con la música, pero excesivamente alta para que todo el barrio escuche, de las 11 de la noche, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana. Los militares iban y lo reventaban y ahí estaban los cadáveres. Y la gente decía, y está bien. Y él decía, y ahora que estamos en una situación de democracia, ¿qué ocurre con eso? Lo decía Agustín, no lo decía yo, Agustín Zambrana, por si acaso.
Entonces, hay una relación de mando y obediencia, sí tiene que haberla. Y tiene que haber un orden. Las leyes no están para que sean adornos. Es cierto, la ley es la voluntad del que domina. Pero también nos ponen reglas y ustedes tienen que entenderlo mucho más que son estudiantes de derecho. Yo soy libre de hacer lo que quiera, correcto. Por ende, como no tengo tiempo de ir al baño en uno de los pisos y si el ascensor de la U está una fila terrible, ahí afuera le voy a echarle el 1 y el 2. Es mi derecho, es mi libertad, soy libre, ¿cierto? No, es que no es así. Es que no puede ser así. No, pero la libertad, hasta la libertad tiene límites. Y ese es un problema que estudiaba mucho Nicolás Maquiavelo y que el día de hoy en nuestras sociedades tenemos la misma situación de caos y anarquía. La gente hace lo que quiere. Las paradas de transporte público son adornos. Las cebras que están pintaditas en la vía pública son adornos. Los basureros son adornos. Entonces ahí nos damos cuenta de ese aspecto. Y esto es algo que lo vamos a ver en la Argentina el próximo año. Hay una situación de caos y anarquía, sí, lo hay, y fuerte. Es una situación terrible. Si no ganas en dólares o en pesos bolivianos, como allá le dicen los argentinos a la moneda boliviana, ahí está. Amigos míos, se están yendo con solamente billetes de $1 que en Bolivia ya no te los reciben. Y en Argentina eres un semidios con esta situación. Así de simple. Le das $2 al taxista, es feliz. Estoy pensando hasta ir antes de fin de año ahí con la familia, obviamente, ahí a la Argentina, a aprovechar algunos días de vacaciones, que hay vacación judicial de paso y todo eso. Ya me han dicho, el mejor hotel de Buenos Aires, que está a media cuadra del obelisco histórico, la noche, con el desayuno y la cena incluida, 150 bolivianos. Y uno dice, en su momento no había eso. Si pagas en bolivianos, mejor todavía. Y yo, tomo nota, y bueno, ahí está. Entonces esto no se nos lleva. Que Maquiavelo tenía razón, a lo mejor. Así de sencillo. Sí, va a querer de excursión, planificar. Sí, no nos va a salir muy caro. Creo que por $500 con cabeza, Juan Carlitos, y vamos a estar como reyes ahí en Buenos Aires. Y Emanuel, cierto, yo también leí que era el padre de los republicanos. Los republicanos en Estados Unidos son los más tajantes. Y es cierto, como dice también aquí Manuel en los comentarios. No solo enseñó a reinar, sino dio al pueblo un manifiesto de una búsqueda de la libertad. Es un doble sentido, ¿cierto, Manuel? Lo que dice Nicolás Maquiavelo es un doble sentido, es cierto. Te enseña como gobernante que puedes perder el poder, porque Maquiavelo te lo dice. Cualquiera gobierna, cualquiera llega al poder, no cualquiera se mantiene. Y por otra parte tiene el pueblo herramientas de cómo sabe cómo actuar el gobernante. Sencillo. ¿La moral es distinta de la política? Correcto. No significa que no exista la moral. No, no, no. Maquiavelo nunca dijo que la moral no tiene que existir. Jamás. Solo dijo que las personas moralistas en la política, eso no hay. Entendamos eso. ¿Pensamiento frío? Sí. ¿Por qué? Porque describe las relaciones de su época. En su época su país no era un solo país unido. Él quería que sea un país unido. No al estilo de mi país está dividido, pobre Bolivia. No, no, me refiero a soberanamente habían montón, varios estados en lo que hoy día es Italia. A eso nos referimos. Sobre el ser humano. El ser humano, el hombre, es egoísta y malo. Así de sencillo. Y que el Estado permitía mantener la paz social. Los hombres se hayan unido en comunidad no es por naturaleza, es por necesidad. Estamos viviendo en comunidad porque necesitamos hacerlo. Yo no me voy a salir de abogado si es que no apruebo todo y es un humano el que me va a dar hasta el título correcto. Yo no sé hacer pan, tengo que ir a sé trabajar y tengo mi dinero. Entonces yo necesito que alguien me venda el pan. Necesito otro ser humano. Yo no quiero a los humanos, no los quiero para nada, pero sé que tengo que subirme a un vehículo que lo maneja un humano, tengo que trabajar por un humano y un humano me va a pagar dinero. Correcto. En ese sentido, las leyes regulan el comportamiento de los hombres
y obviamente permitirían que la comunidad estuviera tranquila y segura. No es suficiente tener buenas leyes, sino que tener buenas armas, que se asegure el cumplimiento de las leyes. La ley por sí no pesa, la ley por sí no te sirve. Yo no lo digo, es Nicolás Maquiavelo, así de sencillo. Y lo que hablamos hace rato, hay leyes. No, no es mi culpa que no haya un basurero en cada esquina, no es mi culpa que no haya un baño público en cada esquina. Mira, tengo aquí el peso para pagar el baño público, pero no hay baño público, me hago necesidad en la vía pública. El príncipe describe las características que el gobernante ideal tiene que tener. El gobernante tiene que tener la capacidad de mantener el poder, de subordinar a los gobernados. No es algo sencillo y fácil. Gobernar no es simple. Ya Maquiavelo lo había dicho, señoras y señores. Al poder puede llegar cualquiera. Si yo les digo que hoy día con el tema del censo, el diputado tanto de una conferencia, todo el mundo dice, ese tipo que apenas habla o esa mujer que no sabe hablar una oración es padre de la patria, es un honorable. Ese había sido diputado, no sabía. ¿Quién sabía? ¿Quién sabía? Así de sencillo. Hay que mantener la capacidad del poder. La gente no puede hacer lo que quiera. Y eso es algo que está absolutamente evidenciado. La gente no debería hacer lo que quiera. Esto no es como los Simpsons, el día de lo que se le venga en gana. No aceité la rueda de la fortuna porque no se me pegó la gana. Hoy día no me quise cambiar, no se me pegó la gana. Pati y Selma, estamos desnudas porque se nos pega la gana. No nos pegó la gana de vestir, ponernos ropa. Es que no puede ser una sociedad así, ¿se entiende? No puede ser una sociedad así, pero en América Latina estamos otra vez retrocediendo a ese nivel. Y el mayor ejercicio que vamos a tener, como les he dicho, es Argentina. Argentina, la gente hace lo que quiera. La gente hace lo que quiere. Es un desastre ese país. Es un caos. Es absolutamente así. Así de simple. Y hay un Milei que bien o mal está creciendo. Y se da el gusto de insultar a medio mundo en televisión y cada vez que termina una entrevista de televisión sube 2 puntos en las encuestas. Así de simple. Y listo. Una vez le dije a ustedes, el ser amado y temido, hay que ser temido. Porque las personas se engañan, desobedecen, te traicionan. Y este punto todo el mundo lo usa, quienes han leído a Maquiavelo lo usan en el amor. Entre ser amado y temido es mejor ser temido, porque quien te ama te termina traicionando. Sí, yo sé que muchos de ustedes ya están pensando en la ex o el tóxico, la tóxica, lo sé. Quien te ama siempre te termina traicionando. Uno dice, ouch, qué buena interpretación de Maquiavelo y todo. Y yo digo, sí, bastante buena. El fin justifica los medios. Sigue la discusión si la pronunció o no, pero creo que esa parte de esto resume sus ideas. Hay que ser realistas, las resume. Llegar al poder, ¿qué vas a hacer en el poder? ¿Cómo lo vas a emplear el poder? ¿Vas a dejarte? ¿Qué vas a hacer? Así de simple, ¿qué vas a hacer? ¿Gobiernas un país, un territorio, pero realmente tú lo gobiernas o quién lo gobierna? Sea honesto. ¿Quién lo gobierna? ¿Lo gobiernan de arriba? ¿Lo gobiernan de abajo? Al final, ¿quiénes lo gobiernan? Por favor, decidamos eso. ¿Cómo haces para gobernar un país cuya gente no le gusta cumplir con las leyes? En la época de la pandemia, la India, uno de los países más poblados del planeta, cuarentena rígida, porque fue una medida que había que hacerla. Nadie sabía cómo era el COVID, nadie sabía. Nadie sabía. ¿Y qué pasaba en la India? País en Asia, al sur de Asia. Nadie quería cumplir. Nadie. La cuarentena. Eran millones y millones de personas que era imposible que estén en sus casas. Y el gobierno se le estaba escapando porque la India llegó un momento en que tenía que en las vías públicas, en las canchas de fútbol, incinerar cadáveres por el COVID. No había de otra. ¿Saben qué hizo la policía? Con látigo en mano, ir a las calles, cuadra por cuadra, la policía en todo el país a latiguear a la gente para que se vayan a sus casas y quédense hasta que sepamos cómo se combate esto, hasta que haya una vacuna por lo menos. Y latigueaban. ¿Para qué? Para que la gente vaya a sus casas. Ese es un gran aspecto
que también uno tiene que tomar en cuenta. Gobernar países no es sencillo. No, gobernar Austria, gobernar Suiza, algún país de Escandinavia, debe ser más simple. Hay reglas que pone el mismo Estado y la sociedad y se cumplen las reglas, sin importar quién gobierne. El caso nuestro, de América Latina, es que no tenemos un sistema, tenemos personas. Nos queda 1 minuto 50 y tantos segundos, chicos. Podemos decir de que, por favor, revisen la plataforma, revisen las fechas, revisen lo que les he dicho, la evaluación. Por favor, les pido, tomen en cuenta esos aspectos, por favor, para evitar sorpresas. No se olviden que tenemos una tarea el día 28, luego tenemos el 5 de diciembre y el 9 cerramos absolutamente todo. Son las instrucciones que la universidad nos ha dado. Estamos bien, estamos de buen nivel, no hay que decir lo contrario, pero hay que continuar, chicos y chicas. Por favor, revisen acá, cumplamos con las tareas. Ya no va a ser el 16 la última jornada, ya salió de que es el 9. 9, nuestro examen hasta medianoche. Una vez más, lo repito, aprovechando los últimos segundos que tenemos. Desde el 7 de diciembre hasta el 9 va a estar el examen en plataforma. Es decir, el viernes 9 avanzamos nuestra última clase, gracias, hasta luego y listo. 10, que es sábado, yo tengo que subir las notas. Y el lunes 12 las dejo por impreso. Gracias, chicos. Nos vemos. Cualquier duda, por favor, en el grupo de WhatsApp o me consultan. Bendiciones, chicos. Que tengamos un excelente fin de semana. Gracias, chicos, por todos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Luego.